¿Listo? Ok. Y pues, como dije, el tema de hoy es resentido con mi familia. ¿Sale? Y entonces, el resentimiento en la familia te puede llevar al grado de matar. A un grado de matar, en serio. Fíjate la historia de Génesis capítulo 4, versículos 5 y 6. Vemos la historia de dos hermanos, dos brothers, Caín y Abel. Los dos llevaron cierta ofrenda a Dios, pero uno no fue grato ante Dios y el otro fue grato en gran manera. Entonces la Biblia dice que Caín se enojó en gran manera, ¿sale? Se resintió y entonces lo llevó, dice en el versículo 8, Caín le dice a Abel: oye brother, vamos al campo. Y una vez en el campo aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. Fíjate hasta dónde nos puede llevar los problemas familiares, hasta un gran odio de matar. ¿Sale? Si a ti te ha llevado a un grado de resentirte con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, y quizás esta cuarentena se afloraron más los problemas, y si tú le echas un ojo a los sermones que hemos subido días atrás, hemos hablado que nos debíamos de preparar para esta cuarentena, y muchos ignoraron esta gran noticia. Así como Noé les dijo: prepárense porque va a haber un gran diluvio, pues muchos ignoraron, lo creyeron loco. Entonces la cuarentena fue algo parecido. Dios nos decía: prepárense porque vas a estar más tiempo en el hogar, vas a convivir más con los tuyos, pero muchos no se prepararon. Y entonces un resentimiento te lleva a una división, o incluso te lleva hasta matar a alguien que tanto amaste en algún momento. La historia de Caín y Abel. Muchas familias viven resentidas en la actualidad, o quizás ni se hablan. En su corazón están guardando grandes heridas de hace tiempo que les causa grandes resentimientos. De verdad, hay hermanos que incluso quieren hasta matarse, no se llevan bien. Ahora, la historia de José, también en Génesis, es un gran ejemplo de una persona que tenía todo el derecho quizás para vivir resentido toda su vida. Toda su vida. Ahora, ¿qué resentimiento? Resentimiento, dice el significado, que es la continuación de un sentimiento negativo, un sentimiento que no es bueno en tu interior. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo o durante toda la vida. ¿Sale? Entonces no se pueden hablar, no se pueden ni siquiera ver, y la única forma que el resentimiento se vaya es a través del perdón. Esa es la única manera en la cual podemos acabar con ese sentimiento. Ahora imagínense la historia de José. José en el capítulo 40, empieza más adelante, 40, 41, 42, viene toda la historia de José el soñador. Y cuando uno lee la historia de José el soñador, se da cuenta que desde pequeño lo avientan a una cisterna. Imagínense que tú de chiquito te aventaran y digan: órale, te me vas. Y entonces, después de que lo avientan a una cisterna, lo venden sus hermanos como esclavo, sus propios hermanos. Y después de que lo venden, lo exilian. Él tenía todo el derecho para vivir toda una vida resentida, con un daño emocional. Pudo haber dicho: mis hermanos destruyeron mi infancia, destruyeron todo de mí, me metieron en una cisterna, me sacaron en cadenas de mi casa, me vendieron, fui vendido como mercancía, como producto. Y no solamente eso, fui a parar a casa de un magnate Potifar. Y por su culpa de Potifar, me acusaron injustamente y terminé en la cárcel.
Esas pudieron ser las palabras de un gobernador, de José. Tremenda historia que pasó él, para que nosotros tan solo una vez, quizás unos cuantos problemas, y nos resentimos en el hogar, nos peleamos. Y pudo haber dicho José: terminé en la cárcel y sigo en Egipto sin poder ver a mi familia hasta el día de hoy. No, José debió haber expresado amargura, ¿sale? Pero el resentimiento, hermanos, marchita cualquier flor. Génesis capítulo 41, versículo 50, relata que José tuvo 2 hijos. Y esto es lo interesante de esta palabra. Dice que al primero le puso: Dios me hizo olvidar. Es decir, Manasés. Imagínense a un José, ya después de que pasó toda esa historia, que lo meten en una cisterna, que lo venden, que se lo llevan a Egipto, que lo estaba con Potifar, lo meten a la cárcel. Tantas cosas en la vida que pudo haber recordado, para que cuando él tuvo a su hijo, al primero le puso: Dios me hizo olvidar mi pasado. ¿Qué significa? Es Manasés, es lo que significa. Dios me hizo olvidar. ¿Por qué no le puso un nombre egipcio, Ramsés, Dante, o no sé? Le puso Manasés. La gran importancia del significado de este hombre. Yo creo que José decía: quiero que todo el mundo sepa con mi hijo que logré olvidar mis problemas del pasado. Quiero que todo el mundo sepa que estoy agradecido a pesar de todo y no estoy resentido con mi pasado. Si no hubiese tenido tantos problemas José de niño, no estuviera donde ese día estaba, siendo gobernador. Esos momentos en la cisterna fueron inolvidables para José. Al menos yo aprovecho cada situación de la vida para meditar, para reflexionar sobre ciertas situaciones. Y José es una persona que fue analítica, y yo pienso y creo que José, al estar en la cisterna siendo pequeño, empezó quizás a decir: wow, pues estoy aquí en la cisterna, me quitaron esa gran túnica que me regaló mi papá, fue un hermoso regalo. Empezó a ser positivo en los momentos difíciles, porque la Biblia menciona que le quitaron la túnica, el mejor regalo que le había dado su papá. Ahora caminando encadenado hacia Egipto, imagínense, ya como esclavo. Por eso de aquí aprendemos a reflexionar, a ser analíticos en tus peores momentos. No sé qué estuviera pensando José yendo a Egipto esclavizado. Y una vez estando allá en la cárcel, imagínense qué estaría pensando José en la cárcel siendo positivo. Todo eso lo hizo un verdadero hombre de carácter. Yo te pregunto, ¿qué te han causado a ti tus malas experiencias? ¿Te ha hecho un hombre de carácter o te has llenado de tanto resentimiento con las personas? El dolor a José no le causó ni le impidió seguir adelante. Yo sé que la mayoría tenemos diferentes historias de pobreza, de problemas en hogar, de divorcios, de separaciones, de infidelidades, de traiciones, de inseguridad. Todos pasamos por algún problema en algún momento. Pero la mayoría venimos de momentos difíciles en la vida. Dios le hizo olvidar la amargura a José. Si José no hubiese olvidado esa amargura, se hubiese vengado de sus hermanos al momento de que vinieron a pedirle comida. Estuviera amargado, estuviera dicho: me voy a desquitar de ellos. Es mi momento, me vendieron, me tiraron en una cisterna, por su culpa mi vida cambió, mi futuro fue diferente, me vendieron, estuve con Potifar. Eso hubiera sido el resultado de José. El nombre de Manasés tiene un significado. Dios me hizo olvidar.
Iglesia, no traigas los errores del pasado a tu presente. Desecha esos errores del pasado. No los traigas a tu presente, porque lo único que te van a hacer, te van a causar dolor y tristeza. Número 1, si estás resentido con la familia, tienes que olvidar. Ese es el mejor antídoto. Olvidar, totalmente olvidar, porque ahorita seguramente te estoy tocando una espinita que te está doliendo y estás diciendo, ay, es que cómo los voy a olvidar si me hicieron tanto daño. Pues de eso se trata, realmente tienes que olvidar. Siempre estamos acostumbrados a traer las cosas malas del pasado al presente. Siempre estamos acostumbrados a extraer las cosas malas, las situaciones malas del pasado al presente. Ahora, si tú sigues trayendo las situaciones malas del pasado a tu vida presente, te aseguro que no vas a tener éxito. Las personas que viven del pasado se la pasan angustiando, se la pasan quejándose, se la pasan renegando y no tienen éxito en la vida. Caín trajo su amargura y su resentimiento al presente, y eso lo trajo a matar a su propio hermano Abel. La envidia lo llevó a un homicidio, al primer homicidio que existió durante toda la tierra humana. A eso lo orilló la amargura, el resentimiento. Tienes que aprovechar esas malas rachas, esas malas experiencias para formar tu carácter y no llenarte de resentimientos. Pienso yo que José hizo la cisterna su mejor despacho para buscar a Dios. Pienso que usó la cárcel su mejor lugar para tener conexión con Dios. Y olvidó los resentimientos. Siempre se mantuvo José con una mente positiva, buscando la presencia de Dios y aprender en cualquier momento de crisis. Hay una frase que en la semana leía en un estado y dice: muchos lloran en las crisis de sus vidas, pero otros aprovechan para vender pañuelos. Interesante. Y es que sí es cierto, muchos se la pasan llorando, pero otros le ven una oportunidad a la crisis. Y José le vio la oportunidad a la crisis desde que lo vendieron, desde que lo metieron en la cárcel, desde que lo acusaron. Siempre tuvo una mente positiva. Esa es la mejor manera en la que podemos olvidar el resentimiento. Mantenernos con una mente positiva en Dios. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. Y fíjate qué dice ahí: y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. ¿Quién estaba con José? Dice este versículo. Dios, Jehová estaba con José. La Biblia no dice y la depresión estaba con José y la amargura estaba con José, y José no se puso una vida a tirarse en vicios. No, él se levantó y aprovechó su mejor crisis para buscar la presencia de Dios. Y este versículo dice: mas Jehová estaba con José. ¡Wow! Está interesante. José no permitió que la depresión, que la amargura entrara en él. José decidió olvidar. ¿Cuántos estamos dispuestos a olvidar, hermano? Jesús te dice: te voy a hacer olvidar, te voy a quitar de esos momentos tristes, te voy a hacer olvidar ese ataúd, esa enfermedad, esas lágrimas. Cuando el Señor realmente llegue a tu vida, te va a enseñar a olvidar los momentos difíciles. Muchos sufrimos por no olvidar esos grandes daños que nos hicieron algún día. Desprecios quizás cuando éramos pequeños por parte de la familia.
desprecios por la sociedad que nos hacían a un lado, abusos sexuales en la infancia. Quizás fuiste abusado sexualmente por un tío, por un padrastro, por un familiar cercano, y todo eso te está causando un resentimiento enorme en tu corazón, rechazo de tus padres en tu infancia. No te tomaron ese momento, esa atención para escucharte. Engaños quizás, infidelidades, divorcios, todo eso, y quizás tienes un problema emocional porque no has podido olvidar. Quizás estás luchando con una falta de aceptación porque fuiste rechazado en todo lugar y no te sentías aceptado. Quizás tienes un problema de inseguridad en tu vida porque toda tu vida te decían que estabas mal. Número 2. Si estás resentido con la familia, olvida, pero para prosperar. Fíjate qué interesante. Por eso mucha gente no prospera. Por eso viven en una vida miserable, de escasez, y los ves siempre mendigando, porque el problema está en su corazón, porque no han logrado olvidar, y esos resentimientos los impiden o no los llevan a prosperar. El segundo hijo de José, la Biblia menciona que se llamaba Efraín, que significa Dios me ha hecho prosperar. Su primer hijo, ¿cómo se llama? Manasés, y significa Dios me ha hecho olvidar. Y una vez que olvidó, su segundo hijo le puso Efraín y dijo, Dios me hizo prosperar. Aun cuando venían días malos en José, estuvo dispuesto para ser prosperado por Dios. Muchas familias llenas de envidia, de resentimientos, no o les está impidiendo prosperar en su vida. Porque solamente nos dedicamos a envidiar, a angustiarnos por las victorias de nuestro hermano, de nuestro pariente. Y estamos resentidos con la vida y no hay prosperidad en nuestra casa. José decidió olvidar y Dios decidió prosperarlo, iglesia. En el capítulo 39, versículo 2 dice que José era varón próspero. En el 39:3 dice que Jehová lo hacía prosperar en su mano. En el 39:5 dice, y todo lo que tenía Jehová bendijo la casa y del egipcio a causa de José. En el 39:23 dice, Jehová estaba con José y lo que él hacía, José lo prosperaba. ¿Qué? Dios sí quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Número 3, pero cuando Dios te prospere, nunca olvides ser agradecido. Porque cuando dejas de ser agradecido y olvidas todas estas experiencias bonitas que te hizo pasar durante tu desierto, te va a volver a quitar todo. Va a volver a caer la enfermedad sobre tu casa, va a volver a caer los problemas, van a volver las infidelidades, las inseguridades, los vicios, porque no has aprendido a ser agradecido. Jesús, años más tarde, en la frontera entre Galilea y Samaria, se encuentra a 10 leprosos. Y los 10 leprosos van a Jesús a que los sanaran y le decían, Jesús, ten compasión de nosotros, sánanos. Jesús acerca a estos 10 leprosos y él decide sanarlos. Les da la orden para que fueran una vez que los sanaran y que lo contaran a los sacerdotes. Estos 10 leprosos van y quizás lo contaron, quizás no lo contaron. Jesús se quedó esperándolos ahí a que llegaran, a que le contaran su experiencia. Y así en la vida existe gente leprosa que es sanada por Dios, pero no agradece, se olvida, se va. Pero la Biblia menciona que hubo 2 leprosos que volvieron y regresaron. ¿Qué parte de agradecimiento tenemos? Somos el 80% quizás de los leprosos que solamente vino, recibió la bendición y se marchó,
¿O solamente somos del 20% que recibimos la bendición y nos quedamos y agradecemos a nuestro Dios? Jesús esperó a que volvieran y quería escucharlos, pero solamente volvió uno de los 10. Uno. El que volvió era extranjero, no era ni de la región. Y muchas veces pasa así. Los que menos agradecemos somos los hijos de Dios. No estamos aquí. Y los que están más agradeciendo son los que ni siquiera conocen a Dios. Quizás el resentimiento apartó a estos 9 leprosos y no dejó que vinieran a Jesús. Porque el resentimiento, hermanos, no te permite ser agradecido con las personas. No le encuentras sentido a la vida, te apartas de la familia, te apartas de tu iglesia. Ve a los pies de Dios y agradece por lo que Dios ha hecho en tu vida y mantente ahí. El resentimiento solamente te va a llevar a amargarte la vida. El resentimiento solamente te va a llevar a enfermarte. El resentimiento te va a volver orgulloso. El resentimiento te va a mantener siempre con un espíritu de ofensa. José tuvo muchos motivos para ser un malagradecido, pero siempre estuvo agradecido con Dios. Aun cuando tuvo la oportunidad de vengarse con sus hermanos, fue agradecido, les dio víveres y los envió a su casa. Quiero que te pongas de pie y sea agradecido con Dios.